como buscando un lugar donde rebote mi voz y me confirme que existo. No hay nada más Cuando natural repite, Francisco. que a veces no entender nada. ¡Qué bueno! Ah, ya yo iba a decir, falta Patricia. Faltan los labios rojos. Hola, estamos toda la familia. Sí, Yo con tenemos mi jarrito. casi que la casa Viva. llena, faltan Cecilia y Claudia. Ay, es la consulta de Ecuador, viva Sí, Ecuador. sí. Mi jarrito de Parkinson Ecuador. Ay, qué linda. Hagas Qué Ecuador, linda Venezuela, tarde. Argentina, Rosario y vos Chile, viva, viva Latinoamérica Unida. Somos Empezamos, internacionales. Ustedes me Dale, avisan. empezamos. empezamos. Dale. Empezamos. ¿Se 3, ve 2, 1. bien? ¿Se ve bien? Estás hermoso. Píntate los labios. Ahí espera, vamos, un No se ha segundo. pintado los labios esta niña, chicos. ¿Y eso que se lo dijiste, Charlie? Yo Yo no siempre se lo sé qué digo, le pero no pasa a hace ella caso. que no lo hace temprano. Quiere que se lo diga yo. Sí, yo creo que lo Ahí tienen que está. decir para que ella lo haga. Francisco, este es Mundo Parkinson. Y ya Mundo Parkinson. no lo avanzo. ¡Ay, qué emoción para que estés acá! ¡Querido verte! Está guapísima. ¿Quién es? No Vamos. lo conozco. No sé, Ahora se va Patricia, a enterar, ahora se va a enterar. tapa un poco la luz de atrás, que se te ve borrosa Ahí, por la luz de atrás. Exacto. Ay, se fue mejor. Francisco. ¿Y qué Está pasó? mejor, sí. ¿Qué pasó con el Bien. invitado? Ahí está Se va. Francisco. Aquí Se estoy, aquí asustó y se estoy. fue. Vamos, 3, 2, 1, acción. Bienvenidos a Mundo Parkinson. Hoy tenemos un capítulo súper especial porque tenemos muchos invitados y muchas personas que estuvieron en el Congreso Mundial de Parkinson. Tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Francisco, la risa más linda del mundo, el mejor bailarín de tango. Sí, bailamos tango. Yo a Francisco lo conocí cuando bailé el tango y sí, fue como flotar. Entonces dije, a ver, ¿quién es Francisco? ¿Qué hace de su vida? Y fue justo lo que yo necesito, chicos. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, de estar aquí compartiendo con ustedes y poder hablar de Parkinson, sobre también lo que estoy haciendo actualmente y poder tratar de contestar algunas de sus preguntas y compartir, que es lo importante también, ¿no? Son preguntas muy atrevidas, ojo, agarrate. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro que es este Sí, viaje? Ay, sí. por favor, Patricia, compórtate. Fran, ¿cuál es tu trabajo? ¿Quién sos, Francisco? Contanos. Bueno, yo soy fonoaudiólogo chileno, me gradué de fonoaudiología cerca del 2012, por ahí, de la Universidad de Valparaíso, y después me fui a hacer una especialización en el área de voz en Brasil, en Sao Paulo. Estuve viviendo en Sao Paulo un año porque siempre me gustó el área de la voz y sobre todo la parte un poco más artística. Y de vuelta a Chile, después que viví en Sao Paulo, trabajé en un centro de Parkinson que es el centro de Parkinson, se llama la Liga Chilena contra el Mal del Parkinson. Ese es el nombre de la liga. Y ahí estuve trabajando un par de años y después de ese tiempo, bueno, cuando yo me fui a Brasil, ahí me surgió el bichito de investigar, de saber sobre la investigación. Y cuando tuve la liga contra el mal del Parkinson, ahí vi realmente lo que estaba haciendo con las personas con Parkinson, cómo podía ayudar a las personas con Parkinson. Y también cosas que me surgieron preguntas, me surgieron bastantes preguntas con respecto a cómo poder mejorar también los tratamientos y ayudar a las personas con Parkinson a que ellos puedan tener una mejor voz, habla y una mejor calidad de vida con respecto a la comunicación. Y en base a eso, de esas preguntas que estuvieron ahí, entré después a un máster en la Universidad de Barcelona y estuve un año en la Universidad de Barcelona y después entré al doctorado a la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Maastricht en Holanda. Y mi tema principal fue la percepción de la voz en las personas con Parkinson. Estuve estudiando durante alrededor de 5 años en estas dos universidades, por qué las personas, porque uno de los síntomas, seguramente ustedes saben, es que la voz baja, el volumen de la voz en las personas con Parkinson, pero las personas con Parkinson no perciben que bajan el volumen, hasta que otras personas se lo dicen.
habla más fuerte, o ¿por qué no te entiendo? Y ahí se dan Vocalizate, cuenta, te metan, vocalizar. vocaliza, le dicen una serie de cierto, de como que de entusiasmo para generar que hable más fuerte. Y ahí se dice, ah, parece que mi voz y mi habla es un poco baja. Y eso es lo que yo estudié durante mi doctorado, que fue ver por qué ocurre eso dentro de las preguntas que salieron dentro de esa investigación. ¿Pudiste contestar Y esa ahora pregunta? logramos contestar esa pregunta en cierta medida. En cierta medida. Fue largo porque hay dos puntos con respecto a la percepción. La percepción se puede dividir en dos focos. Una es la percepción en tiempo real, que por ejemplo yo estoy hablando y me estoy escuchando al mismo tiempo, que tiene que ver cómo yo adapto y regulo. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando vamos a un lugar con mucho ruido, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Aumentar el volumen. Seguramente alguno de ustedes ha ido al fonoaudiólogo, No, yo no. No, yo Ir como sí. tal, no. así como tal, no, Yo sí. fui. Patricia fue al fonoaudiólogo, ¿alguien Sí. más ha ido? ¿No? Cuando uno va al fonoaudiólogo, le entregan unos cuestionarios que son de autopercepción de voz. Entonces, esos cuestionarios fueron creados para problemas de voz de manera general, pero no específicos para el Parkinson. Entonces yo probé con estos cuestionarios y las personas con Parkinson, estos cuestionarios se consideran dentro del rango de personas que no tienen Parkinson. Y eso es un punto que podría en futuro realizarse algún instrumento específico para las personas con Parkinson. Y la rigidez que es como influencia, Francisco, en la voz. La rigidez Sí, te condiciona también. te condiciona también. Es que la voz y el habla es bien compleja, porque una cosa es el sonido de la voz que se origina en las cuerdas vocales. Ahí comienza la voz. Y la voz, para que tenga una mayor intensidad, necesita tener, supongamos, estas son las cuerdas vocales que están acá, Sí. y la voz necesita tener una presión de aire que proviene de los pulmones suficiente para generar una intensidad, un volumen adecuado para comunicar. Y eso tiene que ver con también la rigidez que se genera en las cuerdas vocales. Pero también hay una rigidez a nivel Ah, ok. de la cavidad oral. Esta parte, esta de rigidez, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, como uno conoce, ¿cierto?, de la enfermedad de Parkinson, que todo se vuelve más pequeño, también se vuelve más pequeño la apertura de hablar, Sí, la por ejemplo, mandíbula. las vocales. Y Es cuando verdad. uno se estrecha un poco esa apertura, está generando una resistencia a ese volumen que es propia del habla. Entonces ahí también influye un poco al volumen y a cómo tiene que ver también con la intingibilidad, que es como la articulación de las palabras. ¿Y se puede mejorar? Se puede mejorar, se puede mejorar, hay que realizar tratamiento. Hay dos tratamientos que tienen mucha evidencia científica. Uno, el que tiene más, se llama Lee Silverman, los que fueron seguramente al Congreso Mundial de Voz, al Congreso Mundial de Parkinson, había un puesto. Y es una terapia específica de habla y voz, que es ¿Cómo se llama, intensiva. Fran? Lee LS, Silverman, LSBT. LC LSBT, LSBT, y es específica para aumentar la intensidad. Y la otra, que también tiene evidencia científica, que es yo, por ejemplo, la que aplico yo, porque yo no solamente me dedico a la investigación, sino que también me dedico a La la consulta. clínica, a la consulta, es la Speak Out, que es muy similar a la LCBT, pero tienen diferencia entre una y otra muy pequeñas. La LCBT, es uno de los lemas que tiene dentro de todo el proceso, es pensar fuerte. Eso es lo que dicen ellos. Como que uno tiene que pensar de manera más fuerte para hablar más fuerte. Y la otra que se llama Speak Out, lema que tienen durante todo el tratamiento,
se llama, o sea, lo que realizan es hablar con intención. ¿Qué, qué quiere decir hablar con intención? Supongamos que yo voy a comunicar algo a una persona o algo o a una persona que está más lejos, y la intención es que la otra persona entienda o escuche lo que yo estoy diciendo, Que la proyectes. que la proyectes, pero va como hacia que el otro se lo escuche, no solamente el pensar fuerte. Mm. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Si no me Cecilia. equivoco. Sí, yo. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola Cecilia, Cecilia ¿cómo me estás? llamó. Sí. Bien, mira, yo voy a rehabilitación en el año y fui a fonoaudiología, obviamente, y tuve dos fonoaudiólogos diferentes y las dos me dieron formas distintas de practicar fonoaudiología, ¿no? La primera me decía que era mucho lo sentimental, lo que yo tengo, las sensaciones que yo tengo, todo lo que yo paso. Cuando yo estoy muy así, muy atacada sentimentalmente, así, como que se me apaga la voz o se me traba mucho la voz. Pues Ah, me dijo que cuando estoy bien tranquila se me escucha bien. Eso es lo que pasa, mm, ¿viste? Mucho, muy emocional es lo mío, me dijo la primera. Y me hace hacer ejercicios de habla, ¿viste? De voz, de nombrar palabras, todas esas cosas así. Más o menos pasamos bien. La segunda que me tocó fue otra más amena la charla. Como que no me decía, tenés esto, tenés lo otro. O más amena la charla, como que me soltaba bastante más para hablar, ¿viste? Para escribir, para hablar, para todo. A mí me afectó tanto el habla como la escritura también me afectó bastante. No sé nada de lo que escribo tampoco, ¿viste? Por eso. Eso es mi experiencia de fonoaudiología. Bueno, fonoaudiología. Sí, es importante lo que menciona Cecilia, porque hay diferentes fonoaudiólogos, diferentes colegas, pero el colega que trabaja con las personas con Parkinson tiene que entender qué es lo que ocurre con las personas con Parkinson. Lo que dice la primera colega, que es que claro, es emocional, es que el habla y la voz es muy compleja porque vincula muchas variables, muchos aspectos, y uno de esos aspectos es la emocionalidad. ¿Y por qué es la emocionalidad? Porque cuando, por ejemplo, nosotros estamos enojados, estamos tristes, nuestra voz cambia. ¿Mm? Sí, sí, Claro, sí, sí, y si también lo entendemos así, si nuestra voz cambia, y también las personas con Parkinson también tienen, ¿cómo se llama? Esto que disminuye la dopamina y la dopamina tiene que ver también con cómo nos sentimos, que es sí, como exactamente, el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, claramente va a haber exactamente, sí, un cambio en la voz. Y eso hay que sí. entenderlo cuando uno empieza a trabajar con personas con Parkinson. Entonces, Mm. si van a un fonoaudiólogo o fonoaudióloga, asegúrense de que esa persona trabaje con personas con Parkinson, porque si no, Claro, tal vez van a ir y lamentablemente puede que pierdan el tiempo. exacto. Mm. ¿Mm? Sí, bueno, gracias. Porque, porque, por ejemplo, dentro de las terapias que yo les mencioné, que está el CBT o Speak Out, son terapias intensivas que van 3 veces a la semana con el Mm. fonoaudiólogo durante un mes, solo un mes. Mm. Son alrededor de 9, 12 sesiones. Va a variar según la persona. Y después de 6 meses tienen que volver. Pero esas terapias intensivas tienen mayor efectividad de que si, por ejemplo, van una vez a la semana durante 6 meses. Claro. Iba 2 veces por semana, iba yo, 2 veces por semana, durante tres 2 veces por meses. semana, durante 3 meses. Sí, sí, sí. Y Bastante bien. algo importante que tiene que ver con la voz y el habla. Si se entrena la voz y el habla, también se entrena de manera indirecta la deglución, cómo tragar la comida. Porque Claro. Sí, sí, sí. la laringe cumple tres funciones. Una es el respirar, que es una función básica, el tragar la comida, que es que haga la función para que no vaya a los pulmones, sino que vaya hacia el esófago y al estómago. Y la otra fonar, que es una función secundaria. Pero cuando se trabaja la voz, se trabaja de manera indirecta lo del tragar la comida, la dilución. No, por eso Entonces, siempre me preguntaba por qué me hacían
tomar algo y comer algo, fonoaudiología. No sabía por qué me decían. Ahora me explico por qué, porque cumple esa función también, cumple esa función. Por eso me pide que trae un poco de agua, que coma algo adelante de eso para ver cómo como yo, cómo hago la deglución, ¿no? Por eso, es así. Claro. Walter, ¿querías preguntar algo, Walter? Sí, quería consultarte algo, Francisco. Hay un tema que no abordaste, que yo no tengo una explicación, pero es una situación que me acontece, digamos. Cuando estoy fatigado, automáticamente el timbre de voz baja, digamos. Mm. Yo me doy cuenta, lo hago consciente, pero no lo puedo manejar. O sea, digamos, Eh, queda al- queda en ese al- tono, digamos, ¿no? Y yo me doy cuenta que estoy hablando bajo, pero no lo puedo modificar. Mm. muy buena pregunta, Walter, porque, claro, yo estoy hablando uno de los síntomas principales que cambia, que es el volumen. Pero otro Exacto, Mm. síntoma es que la voz se pone monótona, exacto. y la No lo voz acabo de monótona decir. es que no cambia, esa tonalidad se restringe. Cuando uno, por ejemplo, va a hacer una pregunta, hola, ¿cómo estás? Ahí yo cambio mi tonalidad de graves a agudos. ¿M? En las personas con Parkinson se pone más pequeño. Como todo se vuelve más pequeño, el caminar, el escribir, también se vuelve también la voz. Y dentro de eso es también, por ejemplo, que el rango de tonalidades es más corto. Y por eso se pone un poco más monótono. Y ahí también aparece lo que decía Cecilia, que tiene que ver, por ejemplo, con las emociones. Yo cómo expreso mis emociones con diferentes tipos de rango de tonalidades. Entonces, Claro. a veces va todo de la mano. Es que es bien complejo lo del habla y voz. No es solamente una Mm. cosa, sino que son varias cosas. Son muchas. Y yo hablo mal y los demás hablan bien. ¿Cómo, ¿Mm? Patricia? Porque yo hablo mal y me cuesta ver y los demás hablan bien. ¿Cómo es? Eso, porque me toca a mí solo. No Eso te es tocó a ti sola, Mati, no te tocó a ti sola. pero No, porque No. todos tenemos el otro problemas, no. Patri. Hice el juego. Es que también es parte también de lo que es el Parkinson. Es diferente unos de otros, pero Sí. a todos, casi la mayoría tienen alguna dificultad con la voz y el habla. Cerca del noventa Sí, por ciento de las personas con Parkinson. Todos, yo creo. Todos, todos, exacto. todos, Gracias. Me todos. metí en la pero soy yo. Pero yo, Lo por que pasa ejemplo, es que tienes que hay mucho que practicar más, Patricia, tienes que practicar más. Le falta hablar a emocional Patricia. para mí el 80% es lo emocional, porque cuando vos estás tranquila, yo a veces puedo leer un cuento tranquilamente y se me entiende re bien. Y cuando estoy medio nerviosa no se me entiende nada, ¿viste? No sé, hablo mucho más A rápido ver, cuando estoy tranquila. Porque yo no hay sé mucho que ver. qué estás haciendo en el último tiempo, pero yo te entiendo muchísimo más ahora. Está Bueno, más tranquila. más tranquila, estoy tomando más A mí, medicación, a mí me lo tranquila. decís. A vos, sí, sí, Puede sí. ser eso. Sí, mucho Pero Ay, mejor. gracias, Walter, gracias. Pero es verdad, no El- es cumplido. Pero es clave trabajarlo. Como trabajamos lo físico, trabajar la voz. Es clave también. Claro, Claro, exacto. eso hay que hacerlo mucho. sí, por eso, sí. Una es clave pregunta, trabajar. ¿hay ejercicios para el cierre labial? Lo preguntas, por ejemplo, por si uno está salivando más o no. Ay, Ajá, sí. exactamente, me dijeron que eso era debido a problemas de cierre labial. Eso puede ser por dos cosas. Una es la falta del cierre labial, que es real, y también la otra que hay mayor productividad de saliva, Ujú. que esas son las dos cosas que pueden estar ocurriendo. Y claro, uno lo que puede trabajar es el cierre labial, pero el cierre labial va por otra área, que es la parte más de deglución, pero se puede trabajar. Todo eso se puede trabajar en las personas con Pero Parkinson. sí se Todo puede. eso. Sí, sí se puede. Sí. Hay una Únicamente tendencia a abrir trabajar. la mandíbula, ¿viste? Está así. Hay una tendencia a abrir la mandíbula y quedarte como clavado con la mandíbula así. ¿Por qué es eso, Fran? Porque la mandíbula se abre y se queda como fija abierta. Como que te quedas así. Porque también tenemos que considerar que hay algunas veces hay un poco de rigidez
esa rigidez ocurre también cuando se abre la mandíbula. Cuando uno va a abrir, al hacer la apertura vocal, ¿cierto? Se queda esa rigidez y tenemos esta articulación, que es la articulación temporomandibular. Y ¿Mm? se queda abierta. Y se queda un poco abierta. Mm. Eso puede ocurrir también. ¿Mm? Pero, Patricia, igual, que para comentarte un poco, el 90%, como lo mencionaba antes, con las personas con Parkinson tienen dificultades en el habla y voz. Así que es solamente de trabajar, es hacer ejercicio. Y mientras uno hace ejercicio, eso va a tender a disminuir y también va a tender a no progresar de manera significativa. Y bueno, me alegra mucho. Está Roberto. Ese es el Hola, momento, tienen que trabajar. Hola, Robert. Con Roberto Hola, debemos de Robert. trabajar todos los días. Sí. Hola, Robert. ¿Dónde está buenas Roberto? No tardes. lo veo. ¿Alguna pregunta para Francisco, Robert? Abajo. Qué Hola, buena Roberto. hora. Adelante, Robert. ¿Quieres preguntarle algo a Fran? No, 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 lo escucho recién entré. La dificultad de Roberto es diferente a la mía. Él junta las palabras y me cuesta pronunciarlas. Hablo con su mambo. Claro, también eso, otro punto, que es que algunas personas con Parkinson van juntando las palabras, juntan Sí, y comienzan con mayor claridad y terminan con sí. menor claridad. Eso también tiene que ver, un tips que les puedo dar yo para eso, es que traten de hablar por separado. Puede sonar un poco robótico, pero se va uno a entender más. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Le voy a una oración. El niño juega la pelota en la calle. Yo voy a decir, el niño juega la pelota en la calle, pero tal vez es mejor decir, el niño juega a la pelota La en la pelota en calle. la calle. Claro, perfecto. Así, Más más pausado, pausado, sí. más pausado. Sí, A ver. Eso exacto. trato de hacer yo. Sí. Eso es un tip que les puedo dar y que lo pueden practicar porque con eso se van a poder entender más. Si tienen alguna dificultad, sobre todo esto cuando empiezan bien y terminan como Todo. apurándose, Pegando todo. Voy a tener pegando que todo. hacerlo porque si no me voy a separar. Mi señora me va a dejar. Porque te va a dejar chico, caramba. Idem, 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 idem. A ti también, no, pero bueno, aquí esto es un caso. Habla despacio, por Claro, favor, que te entienda. exacto. Tranquila, Igual. habla tranquila. Una, Bueno, eso es lo que una- A mí me trato de hacer. enseñaron a sobrearticular. Cuando esté leyendo, que sobrearticule para que luego se me pueda entender todo. Ahí se El entendió sobrearticular. perfecto, Rosita. ¿Mm? Sí. Bueno, Robert. a mí me pasa que cuando empiezo a hablar, cuando repito la segunda vez, me tranco, vuelvo a repetir la segunda vez, y ahí hablo mejor. Claro. Claro, por eso. Claro, Sí. claro. Es También es un por, claro, replay. uno es volver a pensar lo que uno va a decir. Si uno lo piensa de manera inmediata y lo dice, ahí uno tiende a apurarse. Sí, la primera es de ensayo y la otra es real. Claro. ¿Mm? Carlos, si viene alguna pregunta, chicas. Yo quería saber, Francisco, si en la cuestión del habla se contempla que sean síntomas tempranos, digo, así como aparecen en la movilidad y tal, si en el habla también son síntomas que pueden aparecer tempranamente de la enfermedad. Son síntomas que aparecen tempranamente de la enfermedad. Incluso aparecen en fases prodómicas, o sea, antes del síntoma motor. Eso puede ocurrir. ¿Y Eh, cuáles serían para detectarlo, cuáles serían las primeras señales? la- el- los que se pueden detectar de manera más significativa es ya casi en el límite entre el síntoma motor y en la fase que no está el síntoma motor, que es la intensidad de la voz, que va disminuyendo, y la monotonía de la voz, que tiene que ver con esta voz plana, que ahí va cambiando. Pero claro, incluso actualmente hay varias investigaciones que han intentado o están intentando diagnosticar el Parkinson solamente con la voz. Se fueron. Eso están Wow. intentando. Sí, hay varios estudios que se están realizando porque la voz dice mucho.
hay mucha variabilidad dentro de lo que es el sonido y están intentando solamente con una grabación o un registro de una persona decir, ah, esta persona tiene Parkinson. Oh, pero eso está como Sí. más difícil. Pero hay varios estudios que están llegando a eso y están llegando a resultados que pueden ser favorables. Una pregunta. Yo leí algo acerca de tu estudio o lo que estás haciendo junto con Marta, una evaluación. ¿Qué es lo que están Ajá. haciendo? Disculpa. No entendí. Con, con Marta estamos viendo por otro lado lo que es la ¿Quién es comunicación. Fran? Marta Suárez es una fonoaudióloga de Venezuela, que estaba también ahí en el Congreso. Sí, Sí. pero Sí, no, Tú no la estuvieron. entrevistaste. Sí, sí, me pregunto a los que no estuvieron que sepa quién es Marta. Una está- hermosa mujer. sí, La historia más linda del mundo, con Alejandro. y estuvo bailando tango también ahí. Sí, Sí. sí. Sí, Bueno, en este estuvo momento me bailando. interesa saber qué es lo que estaban haciendo en la Lo que evaluación. lo que estamos haciendo ahí tiene que ver un poco con eh, cómo se ve afectada la comunicación, pero desde la perspectiva de la persona que acompaña a la persona con Parkinson, Ah, del cuidador. Bueno, del interesante. cuidador. Sí, porque también ¿cómo se llama? A veces ocurre que como no hay una comunicación efectiva, que el cuidador no entiende, también hay una frustración por parte del cuidador, y eso es importante saberlo, Mm, y también es importante saberlo para saber también cómo está la comunicación de la persona con Parkinson. ya, gracias. Como le explicaba anteriormente, que estos cuestionarios, ¿cierto? Que contesta la persona con Parkinson y la persona con Parkinson se ubica dentro como si no tuviera ningún problema, lo ideal es que hubiera un instrumento que ojalá en el futuro se pueda hacer. Yo tengo ganas de trabajar un poco en ello en el futuro, que es hacer un instrumento que también vincule la perspectiva de la persona con Parkinson y la perspectiva del cuidador, Mm. que sería un cuestionario que entre ambos. Cuando hay cuidador y cuando no hay, no siempre hay un cuidador. Eso también es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Cuando no hay cuidador, tal vez está el clínico, pero alguien tiene que también eh, tener un tipo de relación con la persona con Parkinson. Ujú. Alguien tiene que haber. Exacto, hay gente que está pendiente, o sea, que uno la trata y eso, pero no es realmente un cuidador que esté pendiente ahí 24 horas. Sí, a veces es el vecino. Yo creo que la palabra cuidador te genera con un poco de angustia. Me decís, yo me quiero cuidar sola. Es fuerte la palabra cuidador, pero es importante. Es, Pero es como pero molesta a veces. Me decís, yo yo quiero comprendo, cuidar sola. yo comprendo Caro quiere preguntar, totalmente. Caro quiere preguntar. Caro Ujú. quiere preguntar, no sé qué quiere preguntar. Caro, Carolina, Claro, hace una pregunta. No, sí, yo igual me quedé con este comentario de Patricia de lo fuerte justamente. que de la palabra cuidador, porque me parece que perder la autonomía no es nada divertido para nadie. Mm. Así que Ujú. eh, lo comprendo. Y yo me había quedado con esto de investigación que dicen que a través de la voz se puede empezar a detectar el Parkinson. Y me parece sumamente coherente, porque si somos vibración y el Parkinson empieza con rigidez, me entiendo que ante la rigidez, las cuerdas vocales y todo lo que uno repercute impacta y no puede ser comunicado. Así que esto pasa en todo Sí, el cuerpo, ¿no? pasa Así todo que el cuerpo. me resultó lógico. Sí, sí. Sí, es lógico porque la producción de la voz, son las cuerdas vocales, que son unos músculos pequeños, muy pequeños, que están en la laringe. Y si hay un poco de rigidez, afecta a sus músculos. Pero también necesita el flujo de aire que proviene de los pulmones. Y los pulmones, ese flujo de aire que proviene de los pulmones, también hay músculos. Entonces, todo eso, y también después, este flujo que pasa por la laringe, va a las cavidades orales.
y las cavidades orales también hay músculos. Entonces ahí puede ser, es donde quieren detectar que sea un tipo de biomarcador la producción de la voz. No solamente para el Parkinson, sino están tratando de que sea un biomarcador para distintas enfermedades, como también la esclerosis múltiple. Sí, a mí me resuena porque yo creo que digamos, yo entiendo que somos energía y la vibración Sí, impacta en el otro y en los cuerpos, así que, bueno, que entren sí, por la voz me parece brillante. Y te quería preguntar esto de la técnica que vos aplicás en el tratamiento, que es hablar con intención. ¿Cómo sería este ejercicio, digamos, cómo se proyecta eso? Porque yo entiendo que es proyectar la voz para que el otro, la comunicación sea más fluida o entendible, pero quería preguntarte bien si es que estoy entendiendo de esa manera o cómo se aplica, para que entenderlo sí, mejor. sí, te explico. Pero antes de eso me gustaría contestar algo que mencionaste, que es de la palabra del cuidador. En la palabra, yo entiendo perfectamente eso, pero lamentablemente actualmente tendemos a hacer la traducción desde el inglés. Y eso viene de la palabra caregivers. Y toda esta investigación y todo lo que es caregiver viene de la palabra cuidador. Para mí, la palabra o el concepto que debería usarse más, espero, no sé qué me pueden opinar ustedes, que ustedes son los que tienen las dificultades con respecto a la comunicación o el habla, es el entorno cercano, más que cuidador, Más que cuidador. Por eso. como el entorno cercano, porque Me no gusta más, necesariamente es la persona que está finalmente acompañando, sino que el sí. entorno cercano. O los Claro, lo compañeros. que pasa es que entorno cercano es más amplio y menos, digamos, menos específico. Si yo digo cuidador, me refiero específicamente a una persona. Si digo entorno cercano, puede ser toda la familia, digamos, Sí, pero por o los ejemplo, si tú vives convivientes. con tu familia, hijos y esposa, tú vas a decir, no, es que ellos no me cuidan, pero están ahí, están allí. O sea, no creo que te vean caído, ay, se cayó. Yo creo que te ven, que te caes, van y te agarran, o Sí, algo pero así. digamos, el entorno cercano, perdón, el cuidador te da más te connota más convivencia, digamos. El entorno cercano me parece más difuso. Sí, es real. Menos A mí, condicionante. a mí el entorno cercano para mí es como algo más ameno, digamos. El cuidador es como que te etiqueta de que necesitas a alguien para vos, ¿no? Pero es que Como es la realidad, eso es se lo que... trata de aceptar nuestra condición, digamos, ¿no? Bueno, sí, pero Entonces, yo O me sea, La permito verdad que yo yo no te, padezco la enfermedad, pero entiendo cuando hay una persona que tiene algún tipo de afección física, ¿no? Ujú. Eh, el acompañamiento de otro me parece que in- ah, es necesario porque realmente a veces uno empieza a tener limitaciones. De hecho, yo tengo una fiebre, tengo algo que se soluciona en 10 días, pero en ese periodo estar acompañado es mejor que no estarlo. Y sí. tengo perdón, me voy a copar el micrófono, pero Apúrate que quería faltan 10 minutos. compartir dos cosas. Tuvimos un encuentro con una neuróloga que ella, no me acuerdo el nombre, ella historia. comentó que era importante para ella que vaya un acompañante o tener la versión del acompañante, cuidador, porque había momentos que ella por ahí había diagnosticado mal o no había sido cuidadosa por, por basarse solo en el relato del De la afectado. Paciente. Para mí fue muy interesante porque creo que fue Walter, hizo también un comentario con respecto a qué le pasaba a su compañera, porque también ella está afectada, o toda su emoción, o por ahí si era una sobreprotección, bueno, todo esto de lo que siente la persona con la enfermedad. Y quiero traer también, también lo nombró Walter, él en su libro menciona cuando le dan la enfermedad el perder su autonomía. Mm. Chao, ¿entendés? Él menciona el no poder ir al baño, el bañarse. Y dijo, claro,
es lo más, lo que hace uno cotidianamente y de tenés que de pedirle al otro Te ayude. que te ayude. O también tengo Claro. el relato de Patricia en la cabeza cuando estaba en la bañera, o su propia caca. Bueno, todo eso, ¡ay! Digo, claro, es tan simple, somos humanos, estamos en la 3D, cagamos, meamos, nos babiamos, qué sé yo, ¿no? Sí. Y no podemos tener control de eso solos. No sé, hay que tener, voy a decir, tema machista, huevos para bancársela toda, ¿no? Por eso yo Sí. creo que la denominación es clave. A mí decir compañero es mejor que decir cuidador. Hijo, me parece que cada uno su rosario, ¿no? O sea, lo que te molesta es cuidador. Podría ser acompañante, podría ser, no sé, Compañero, whatever. eso soy Compañero, peronista. compañero, 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 compañero me compañero. encanta. Bueno, yo estoy sola, así que no tengo ni compañero, ni acompañante, ni cuidador, ni nada de eso. Y digo que mis cuidadores son mis hijos que no viven conmigo. Incluso mi hija que vive Bueno, en pero Chile, yo tenés vivo a en Reino Unido. nosotros, Exacto, ustedes tenés a son mis nosotros cuidadores. Ustedes son que están que te aquí andamos cerquita ahí al lado mío. preguntando. Yo vivo en Reino Unido. La tenemos lejos, ¿viste? Interesante unir, Francisco, la persona que acompaña con el paciente y la fonología. Me parece muy interesante. La comunicación es clave y a veces se agota. A veces se cansa. No te entiendo, estoy agotada. Lo pasó todo el día, ¿viste? Sí, a Y a veces veces cansa. incluso, pasa que me ha tocado ver personas que, claro, como no logran obtener una comunicación efectiva, se empiezan a aislar, porque Sí. dicen, bueno, entonces no, si no me Sí. entienden, yo me voy apartando, y al final eso de apartarse y no hablar y comunicar, también va en desmedro de poder comunicar y de poder trabajar, ejercitar el habla, Es ejercitar la peor, voz. es peor. Bien. Por ejemplo, esto lo que hacen ustedes me parece increíble, que se reúnan, que estén empoderados de esto, que vayan, que estén comunicándose, genera hay muchas variables y gratificaciones dentro de esto. Por ejemplo, hay una terapia que me parece increíble, que no es una terapia de las convencionales individuales, que se llama Parkinson. Es una terapia que se creó en Inglaterra, que es personas con Parkinson se juntan a cantar, Claro. y hacen una metodología y cantan. Y el cantar genera también beneficios para el habla y voz, Sí. tanto Sí. para mejorar el habla y voz, pero también porque ellos se reúnen y el reunirse genera liberación de dopamina, y eso también es gratificante para las personas. Cantar, bailar, lo que te haga feliz, ¿verdad? Sí, cantar, bailar, eso Bien. siempre va a ser algo importante y va a generar siempre aspectos positivos. Y con respecto a lo que también mencionaba Carola, lo que preguntó, ¿qué es lo que es hablar con intención? Hablar con intención es como hablar con empoderamiento o hablar como con autoridad. Yo tengo mi autoridad de lo que voy a decir. Entonces, yo como hablo con empoderamiento, autoridad, es también que la otra persona me entienda y yo lo que estoy diciendo se entienda. Hablar con intención. Cerramos con un ejercicio, Fran. Por Terminemos con un ejemplo, ejercicio. ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer? Yo les recomiendo que hagan un ejercicio que les va a ayudar y lo hagan de manera diaria, son los glissandos ascendentes. Eso sí, este ejercicio que yo les voy a decir, si sienten molestias o sienten alguna dificultad, es mejor que no lo hagan y lo vean o puedan asesorarse con un fonoaudiólogo. El glissando ascendente es de un sonido grave a un sonido agudo. ¿Qué quiere decir? Como yo le voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, con una A, ese sonido lo pueden hacer 10 veces, lo pueden hacer 3 veces al día, 10 veces cada vez. Y eso les va a ayudar a mantener esa flexibilidad de que la laringe suba y baje. Porque cuando uno hace y va hacia el agudo, la laringe sube. Si quieren pueden intentar. Ponen la mano acá. Ah, sí se nota que sube. Pero ponte la mano para que notes que sube. Y eso de subir
va a ayudar también a la flexibilidad de las cuerdas vocales, pero también cuando uno traga, por ejemplo, pongan la mano acá y traguen saliva. ¿Qué es lo que hace la laringe? Mueve. Mueve, para arriba y Se para abajo. mueve. Sube. Sube. Y Sí. va en la misma dirección de este sonido. Entonces también ayuda un poco a lo que es la deglución. Disculpa, a mí me enseñaron una vez un ejercicio que era moverse esto. Eso hay que tener un poquito más de cuidado, porque acá, pero puede hacerlo, ¿ah? Pero lo que Sí. puede Hay días que ocurrir no me es, puedo mover esto y otros días que lo puedo mover más. va a depender de la rigidez Ajá. del día. Tú puedes moverlo, pero ten cuidado de moverlo, muévelo levemente, y si te sientes como algún dolor, alguna molestia, mejor que no lo hagas. Exacto, por eso yo lo hago cuando puedo, o sea, cuando me acuerdo, aquí esto hay que moverlo. Y además que hay que moverlo en una parte específica, porque la laringe tiene muchos, es como Sí. un ejemplo importante de la laringe, es una zona muy poblada. ¿Qué quiere decir que sea una zona muy poblada? Que pasan arterias, pasan venas, pasan nervios, hay músculos. Entonces hay que tener cuidado con movilizar la laringe. Ok, no queremos irnos, Soy la pero hay que docente. partir. Cerramos con una canción. ¿Cantamos algo? Ya no queremos irnos, pero hay que partir porque ya es la ¿Cuánto minuto. nos queda, Rosa? 1 minute. Un ¿Qué minuto cantamos? 20 segundos. ¿Qué cantamos, Francisco? ¿Qué te gusta? ¿Un Lo que tango? quieran ¿Qué ustedes. Lo que quieran queda? ustedes. Yo feliz de haber participado con ustedes y cuando Gracias por haber quieran estado. cuando quieran me pueden decir y nos reunimos nuevamente. El último, Perfecto, rápido. gracias. ¿Cómo te la gente? Gracias. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo? Me Para encuentran, contactarte. pueden encontrarme tengo un Instagram ahí está, Francisco Contreras Ruston. Patricia tiene ahí en mi Instagram y me pueden buscar. Ok, por ahí te buscaremos. Un gusto Muchísimas trabajarte. gracias por haber estado. Recuerden compartir, darle me gusta, síganos, por favor, please. Una alegría de verte de vuelta. Muchas gracias. Te decimos muchas gracias pronunciando bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con intención. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Que estén bien, Francisco, por cuídense. todo lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias, que estén bien. Yo canto. Acaríciame el sueño. El Un sueño. suave murmullo de tus Ah, susurros. ese corte. Como ríe la vida.